estamos estudiando, hace unos días estamos en los discipulados, estamos dando lo que son los atributos de Dios, estamos dando a conocer lo que son los atributos de Dios. Entre los que están la santidad, la omnipresencia, la eternidad, la inmutabilidad, la santidad, la omnipresencia, la inmutabilidad, la eternidad del Señor. Pero hay un atributo que lo dieron hace poco, que es la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es que Dios tiene todo el poder. No es que Dios tiene una parte del poder. Dios tiene todo el poder. Deme un segundito. La omnipotencia de Dios significa que Dios tiene todo el poder. Conocer estas cualidades o estos atributos de Dios nos van a enseñar, nos van a mostrar a qué Dios servimos o a qué Dios pensamos servir, qué tanto poder tiene el Dios al cual vamos a servir, al cual vamos a adorar, al cual vamos a clamar. Y otra de las palabras que venía hoy por la mañana decía: clama a mí, yo te voy a responder. Entonces, sabiendo que Dios es omnipotente, que Dios lo puede todo, que para Dios no hay nada imposible, lo primero que usted tiene que hacer es creerlo. Creer que Dios lo puede todo, creer que en el momento en que usted esté en el más difícil, clama al Señor y Él te va a responder. Pero decía que había veces que pedíamos y pedíamos mal. Tenemos que saber pedir delante del Señor. Decir: esto es lo que yo anhelo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si el Hijo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para pensar que Dios nos los va a dar todo lo que pidamos? No, tenemos que pedir conforme a la voluntad del Padre. El Hijo quería que pasaran aquella copa de Él porque era enorme el dolor que estaba sintiendo, pero aún en el último momento se dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Conocer los atributos del Señor nos va a dar la dimensión de cómo abarca a Dios todo, de que el poder de Dios manifestado en su mano, en su brazo extendido, va a derramarse y se derrama sobre la tierra cuando Él estime conveniente. Hay dos formas que así mismo como el Señor tiene diferentes manifestaciones, atributos, y en su poderío se manifiesta como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Así su poder se manifiesta de diferentes formas. Quiero compartir dos especiales con ustedes, que una es que el poder de Dios se manifiesta a través de la boca de Dios, de su palabra. Una de las formas de manifestarse el poder de Dios es a través de la boca de Dios, de su palabra. Y la otra es a través de su mano, del poder que hay en la mano de Dios cuando Él extiende su mano o extiende su brazo. El primer y mayor despliegue de poder que sale de parte del Señor y que nosotros conocemos es el que se relata en Génesis, en lo que es todo el proceso de su creación. Dice la palabra en Génesis 1:1, dice: la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos son unos pasajes que todos nos conocemos. Creo que todos esos primeros dos versículos todo el mundo se los sabe de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí empieza todo lo que es el proceso de creación. Y otros de los versículos venía y decía: y dijo Dios, hágase la luz, porque dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra también. Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hay algo impresionante en cuando dice el versículo: y dijo Dios, y la palabra cobró vida. Y ahí todo se relata un proceso de creación. En varios versículos, cuando empieza el Señor, dice: y sepárense, y dijo Dios, y separó las aguas de las aguas, separó las extensiones, hizo la extensión, a la extensión llamó cielo. Cuando hizo los cielos, separó las aguas de las aguas, y entonces descubrió lo seco del agua, y llamó a lo seco, y llamó a lo seco tierra, y al agua, a la parte de las aguas llamó mares. Entonces yo de lo que quiero centrarme es, porque no es en sí Génesis de lo que voy a hablar,
que cuando Dios dice, y dijo Dios, y se hizo la obra, el poder que tiene la palabra de Dios cuando sale de la boca. Toda creación, toda entidad, toda potestad que había en los cielos, los elementos de la tierra, todo se sujetó a la voluntad de la palabra del Señor cuando fue enviada. Cada vez que Dios decía, y dijo Dios, fue hecho. Pero no fue hecho al azar. Nosotros a veces queremos hacer algo, lo hacemos, cuando lo hacemos tenemos la intención, lo hacemos, pero sin embargo queda con defectos. Cuando dijo Dios e hizo, lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto, porque al final de cada día de creación decía, y vio Dios que era bueno. Entonces separó las aguas, separó la tierra, hizo la hierba verde hasta que hizo al hombre. Todo fue bueno al final de cada día. Pero lo que me maravilla es el poder que tiene la palabra de Dios cuando es enviada. Cuando no tenemos conocimiento de lo que es Dios o de quién es Dios, cuando no hemos venido a los caminos del Señor, creemos que todo lo podemos con nuestras propias fuerzas. Y algo de eso hablaba la palabra profética. Creemos porque nos han enseñado que todo lo podemos nosotros por nuestra capacidad, porque somos inteligentes, porque somos diestros, porque somos hábiles, pero olvidamos que no es Dios, es el poder de Dios manifestado a través de nosotros. Cuando Dios quiere hacer una obra, nos usa, pero no es nosotros por nuestras propias fuerzas, es el poder de Dios manifestado a través de nosotros. Cuando íbamos a la escuela nos enseñaron que era la teoría de la evolución. Yo en aquella época no sabía, eran pequeñitos, nos enseñaban lo que es la teoría de la evolución y a mí, sin tener conocimiento de Dios, no entendía cómo podíamos derivar del mono. Y como era niña, al fin decía, mi mamá me llevaba al zoológico y decía, ¿cómo puede ser que entonces los monos que están en el zoológico no sean hombres, no se conviertan? Por supuesto, eran otros tipos de raza de monos que iban evolucionando a través de los miles de años. Y la pregunta sin fin, ¿quién nació primero, la gallina o el huevo? Entonces eran cosas que no me podía explicar, pero no entendía que era el poder de Dios el que era manifestado. No podía entender cómo a través de una explosión se formara todo tan perfecto, porque todo lo creó Dios con el poder de su palabra, con el poder de su mano, de su diestra, porque todo está hecho en perfecto orden, que si algo se mueve, si el sol, si algo se mueve de 1 milímetro de donde Dios lo creó, es caos sobre el universo. Entonces yo veo que en esa época, de tanto cuando Dios crea al hombre, es una comunión directa con Dios, que para el hombre era fácil hablar con Dios, era fácil comunicarse con Dios, era fácil Dios hablar con Caín, con Abel, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Y a veces era tan fácil que se tomaba como vana lo que eran las órdenes de Dios, porque hablar con Caín y decirle, ¿qué has hecho con tu hermano? Y él decirle, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? A veces tenemos tanta relación con Dios y hemos olvidado el poder de la palabra de Dios. Hemos olvidado que Dios es el que gobierna nuestras vidas, que nos creemos que somos súper espirituales y nos creemos entonces en el derecho de exigirle a Dios, de pedirle a Dios fuera de una forma correcta, sin reverencia. Y nos creemos en el derecho de exigirle al Señor. Cuidado cuando exigimos al Señor, cuando hemos perdido lo que es el sentido común de decir quién es Dios, que debe reverencia, que debe adoración. El Dios no se aparta del hombre, el hombre es el que ha roto la comunión con Dios. Otra de las manifestaciones de poder de Dios sobre la tierra fue cuando sacó su pueblo de Egipto. Y este pasaje es otro que todos conocemos. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, primero vimos el poder que tiene Dios a través de su boca, cuando todo Él lo dice y todo es hecho, que nosotros no podemos olvidar el poder que tiene Dios en la palabra, En aquel tiempo no estaba la palabra escrita, hoy tenemos el privilegio de tener la palabra escrita. Y todo lo que está en la palabra tenemos que entender que tiene poder
y que lo podemos usar porque se nos dio el privilegio de usarlo. No podemos olvidar que cuando tengamos un problema, vayamos a la palabra escrita del Señor, declaremos con firmeza, declaremos con fuerza y todas las cosas serían hechas porque hay poder en la palabra del Señor. Ahora, otras manifestaciones fue cuando sacó al pueblo de Egipto. Era tan normal también que Egipto viera todas esas manifestaciones de poder dentro del ámbito donde ellos se movían. Recuerden que cuando lo saca al desierto, estaba constantemente la columna de humo sobre ellos, la nube del Señor sobre ellos, la columna de humo para que los resguardara del sol del día, y por la noche estaba la columna de fuego. Todo Dios lo hace perfecto. La columna de humo por la mañana, ¿para qué? Porque Dios sabía que en el desierto hay temperaturas altísimas por el día y la nube les cubría de aquel terrible calor. Era la misericordia de Dios, la gloria de Dios moviéndose con el pueblo de Israel en todo tiempo. Pero por la noche las temperaturas en el desierto son muy bajas. Era la columna de fuego sobre el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para guardarlo de esas bajas temperaturas, para guardarlo de los depredadores. Tantos años caminando, y una de las manifestaciones entre tantas fue el maná del cielo. Les dio agua a beber de la peña. Los zapatos no se le gastaban, las ropas no se le gastaban. Y para ellos era tan normal ver aquellas manifestaciones de poder de parte de Dios, que era como decir nosotros, conversando entre nosotros o tomarnos un vaso de agua, no le dieron el peso, el valor que en realidad llevaba aquella gloria de Dios manifestada sobre el pueblo de Israel. Y quizás muchos de nosotros decimos, no, si yo hubiese visto, bueno, yo lo he dicho, si yo hubiese visto aquellas manifestaciones de poder, en aquel tiempo no me hubiese apartado del Señor. Si yo hubiese sido de los que caminaban con Cristo, no me hubiese apartado de Cristo porque hubiese visto aquellos milagros. Mentira. El pueblo que caminó con los milagros de Jesús, el pueblo que caminó con los milagros en el desierto, se apartó. Porque aún viendo todo aquel despliegue de poder de parte de Dios sobre la tierra, fueron incrédulos, fueron murmuradores, fueron pendencieros, fueron pretenciosos, creyeron poder exigirle al Señor. Y el Señor, como decía hoy, es mi misericordia. El Señor en su misericordia respaldó y guardó del pueblo de Israel en todo tiempo. Hoy en día no vamos a ver las manifestaciones porque no estamos caminando en el desierto como las que vieron en el desierto ellos. Pero sí vamos a ver manifestaciones de gloria dentro del pueblo de Dios, y quizás estamos tan acostumbrados a ver esas manifestaciones de poder de Dios en medio nuestro que nos está pasando igual que el pueblo de Israel. Pensamos que es casualidad, pensamos que es suerte, pensamos que es coincidencia, pero no es ni suerte, ni casualidad, ni coincidencia. Es el poder de Dios manifestado en medio de su Israel espiritual. Otro pasaje de la palabra es la alimentación de los 5,000. Está en Juan 6:5. Dice, cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar? ¿Dónde podemos comprar comida para tanta gente? Juan 6:6. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a esta gente. Este pasaje donde Jesús alimenta a 5,000 personas, creo que era no puse el versículo, pero creo que era con 3 panes y 2 peces, algo de eso. 5 panes y 2 peces, algo de eso. Este pasaje donde Jesús alimenta a esta gran multitud con esa pequeñez en la mano, Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús le preguntó por qué, para demostrar qué tan grande era la fe de aquel pueblo, para demostrar qué tanto conocía a sus discípulos a Dios. Ellos pensaron y dieron la respuesta humanamente, ni ganando tanto en un año podemos alimentar tantas personas. Dios no quería aquella respuesta. Dios quería enseñarle a tener fe en el Dios Altísimo. Él sabía lo que iba a hacer, porque él sabía que aquella multitud se iba a alimentar con el poder de Dios.
no con el poder del hombre. Cuando pensamos que algo lo podemos lograr con nuestra fuerza, estamos embarcados. Es el poder de Dios manifestado a través de nuestra fe y nuestra oración, y es lo que Cristo en ese momento le quería ministrar a sus discípulos. El poder que tenía la fe y el poder que tenía la oración. Tenían que tener fe en que era Dios el que iba a suplir alimentación para aquellos 5,000 personas, pero era a través de la oración que se iba a evidenciar la fe y que se iba a hacer la obra. Era imposible que humanamente un hombre alimentara 5,000 personas. Dice Juan 6:8. Ahí Dios estaba probando la fe de sus discípulos. Juan 6:8. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada. Mira, lo había puesto. Pero eso no alcanzará para repartirlos a todos. Entonces Jesús tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Les enseñó que muchos vendrían y verían los milagros de Dios. Cuando Él hace esto, Él le demuestra ya que a través de la oración todas las cosas pueden ser hechas. Pero Él les reclama a través, en esos versículos más adelante, Él empieza a hablar y les empieza a decir cuando Dios les repartió el maná a su pueblo que no creyeron, y le hace una historia a los discípulos. Y lo que les quiere decir es que muchas veces, y les dice, mejor dicho, pero lo que nos quiere decir a nosotros, es que muchos se gloriaron en ver cómo Él pudo alimentar tantas personas con aquella poquita provisión que tenía. Pero muchos no vieron la magnitud del milagro que Dios acababa de hacer. Muchos van a venir a la iglesia por el milagro, si Dios tiene misericordia y se lo concede. Pero muchos, cuando reciben el milagro en su mano, se van y nunca vuelven a acordarse del Señor, ni calculan la magnitud del milagro que Dios acabó de hacer en su vida. Como les dije ahorita, estamos en un tiempo diferente y no vamos a ver el desierto porque no vamos a atravesar el desierto literalmente. Pero estamos en una época donde nos vamos a mover en cosas diferentes que a Israel no le acontecieron. Y en medio de este tiempo, donde estamos caminando diferente, Dios se va a mover diferente con su pueblo. Van a venir otras manifestaciones de poder. Estamos en un tiempo de la gracia. En un tiempo que Dios ha derramado gracia sobre nosotros. En un tiempo donde se nos ha dado la palabra escrita de Dios en la mano para que la escudriñemos, la leamos y entendamos el poder que tiene Dios en la palabra. Pero su pueblo lo ha olvidado, así como Israel lo olvidó. Y se cansó del maná y pidió codornices. Y le enviaron las codornices, porque Dios a veces envía cosas que no te convienen por la insistencia y la maldad de tu corazón. No del suyo. Es un ejemplo. Por la maldad, a veces por la insistencia, porque queremos algo nosotros mismos humanamente. Dios dice: yo te lo voy a dar, pero no es lo que te conviene. Por eso es que dice: pidamos, pero pidamos conforme a la voluntad del Señor. El pueblo de Israel pidió codornices y Dios le dijo: yo te estoy alimentando con el maná del cielo, con la palabra, con esa que tenemos aquí. Dios nos está alimentando con la palabra. Decía la palabra. Por eso es tan importante que el pueblo, cuando venga a la casa de Dios, escuche la palabra. La palabra profética y esta palabra. Para que aprendan a pesar la profecía. Para que aprendan a saber que Dios es el que está hablando. Necesitamos alimentarnos. Necesitamos un tiempo donde nos alimentemos de la palabra. Porque vienen tiempos difíciles. Y la provisión, no crean que cuando la palabra profética decía vienen tiempos malos, háganse de provisión, es arroz, es vianda, es frijoles, dinero. No. Eso se contamina, eso se corrompe. Por mucho arroz que usted logre reunir, por mucha comida que usted logre reunir, en algún momento cuando venga la ira de Dios sobre la tierra, el poder de Dios manifestado para juicio sobre la tierra, no le va a alcanzar el arroz, ni le va a alcanzar la vianda. Y vivimos en un país, en un pueblo donde usted no tiene economía para abastecerse, para guardar por si acaso viene un desastre que Dios envíe sobre la tierra a nivel mundial. La provisión que Dios quiere que usted se haga es en lo espiritual, porque es lo que le va a dar la fortaleza para enfrentar y soportar los tiempos malos que vienen. Vamos a tener que vivir por fe.
no por lo que tengamos guardado en provisión. Vamos a tener que vivir por fe, porque cuando usted vive por fe y usted sabe que usted carece, usted no va a buscar con su fuerza. Usted va a clamar a ese Dios que tiene allá arriba, y cuando usted tenga fe en la palabra y crea la palabra y que el poder de Dios se puede manifestar a través de tu fe, de tu oración y de la palabra, a ti no te va a faltar nada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si empezamos a pensar que es con lo que yo tenga guardado, estamos muy mal. Porque ¿cómo yo voy a...? Está bien, tengo 10 sacos de arroz guardados. Pero cuando venga el hermano y empiece a pedirme, cuando venga mi familia y me empiece a pedir, me lo voy a comer escondido y no lo voy a dar, se me va a acabar como quiera. Entonces van a venir momentos donde Dios va a reflejar su gloria y su poder en la actualidad. Momentos donde vamos a estar tristes, momentos donde vamos a estar afligidos, ahí va a estar la mano del Señor. Momentos donde vamos a tener pérdida de familiares, de trabajo, de negocio, ahí va a estar la mano del Señor. Cuando clamemos, Él nos va a responder. Momentos de enfermedad, de escasez, de desastre, ahí va a estar la mano del Señor. Esas son las manifestaciones de poder de Dios en nuestras vidas, en estos días. Y no piensen que porque tengamos un dolor de cabeza y clamemos al Señor y Dios nos los quitó, es casualidad, o menosprecien ese poder en comparación con el que vieron reflejado en nuestros patriarcas. Aquellos donde la nube de gloria, el mar rojo abriéndose. Para usted se puede abrir el mar rojo, pero en lo espiritual. A ellos se abrió físico, pero para nosotros es espiritual. Para usted puede quitar el espíritu de enfermedad de su vida, y no crea que es menos que cuando aquel dejó que hizo que no lloviera por 3 días y medio. No menosprecie el poder de Dios en esta época, porque son manifestaciones de Dios, del poder de Dios en diferentes formas. Nos tocó vivir un tiempo diferente, pero no podemos ser como aquel Israel incrédulo y petulante. No podemos ser como aquel Israel que se prostituía, que hoy alababa al Señor y mañana se iba tras otros dioses y tras hombres. No, tenemos que seguir la palabra del Señor, porque para nosotros es un nuevo pacto, y es tan importante este pacto como el que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Dice Mateo 24:3. Después que Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, Jesús se sentó, y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Este es el pasaje donde ellos están hablando y le piden al Señor que le muestre, que les diga cuáles son las señales de los finales de los tiempos para ellos estar apercibidos. Jesús empieza a hablar con ellos y les dice: tengan cuenta que nadie los engañe, porque vendrán falsos maestros, falsos profetas, vendrán guerras, rumores de guerra. Léanlo en la casa. Vendrán pestes, vendrán hambre, enfermedades, vendrán, pero todavía no es el fin. Es decir, que tendría que pasar algo más para que llegara el fin de los tiempos. Estas eran manifestaciones de poder de Dios sobre la tierra que los estamos viviendo en la actualidad, porque todo eso está aconteciendo. Cuando decía la visión que estaba el mundo como una olla hirviendo, revuelta, es porque estamos en esos tiempos, en todas esas manifestaciones del fin de los tiempos. Ahora, todavía no hemos visto la magnitud y la totalidad del poder de Dios manifestado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque nos pasó igual que el pueblo de Israel, nos pasó igual que Caín, nos pasó igual que Abel, que estábamos tan acostumbrados a hablar con Dios, que era como hablar con un ser humano normal, común y corriente. Estamos tan acostumbrados a ver que haya hambre, que haya miseria, que haya enfermedad. Estamos tan acostumbrados a ver que haya guerra, que haya rumores de guerra, que haya conflicto, que haya violencia. Estamos tan acostumbrados a escuchar
que se enfermó no sé quién, que hay una plaga nueva, que no hay medicamentos, que no hay alimento, que no detallamos en qué son, es el poder de Dios manifestado en la tierra para enseñarle a su pueblo que estamos en los últimos tiempos. No hemos detallado que todo eso está ocurriendo porque necesitamos comernos la palabra, creer en la palabra de Dios, creer en el poder que tiene la palabra de Dios para percibirnos, llenar nuestra lámpara de aceite, porque viene un tiempo peor. Porque aún no hemos visto la totalidad de lo que Dios puede hacer en la tierra, o para bien o para mal. Porque cuando Dios desata su poder sobre la tierra, es como Deuteronomio 28, para bien. Los que son obedientes, Dios desata su poder sobre ellos y los bendice sobreabundantemente. Dice, creo que hay una parte de eso donde dice que Él castiga la maldad de los hijos hasta la 4ª generación, pero 2 versículos más abajo dice, y hago misericordia con millares. Millares. No hemos entendido todavía eso. Pero cuando vienen todos estos temores, Dios se va a manifestar en nosotros, en nuestras vidas. Dice Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice la palabra que al justo le irá bien. Y que Dios, mientras tú hagas las cosas como a Dios le agrada, la diestra de la justicia de Dios te va a sustentar, te va a sostener. ¿Cuál es el sinónimo de sustentar? ¿Qué es lo que significa sustentar? Mantener un cuerpo en un medio sin caer. Eso es sustentar. Pero sinónimo de sustentar es sostener, es mantener, es proteger, es cuidar, es alimentar. Entonces, si dice Dios que no va a sustentar con la diestra de su justicia, tenemos que entender que aunque venga el tiempo malo, vamos a estar en la palma de la mano del Señor, porque Él nos va a sustentar y nos va a sostener. Nos va a sostener en medio de la batalla. Dice Isaías 41:11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Porque yo, Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Entonces no importa el enemigo que se levante, en lo espiritual y en lo físico. En lo físico o en lo espiritual. El que se levante contra usted, mientras usted esté en los caminos de Dios, siempre, y lo recalco, es mientras usted esté en los caminos del Señor. Él te va a apartar todo enemigo, Él va a hacer que caigan a tus pies, Él te va a sostener de tu mano derecha. Aunque tú pienses que te estás cayendo, pero ahí Dios viene y te levanta con su diestra de justicia y te sostiene por la derecha. Te levanta, te da aliento, te da, sopla en ti como sopló sobre aquellos huesos secos. Cuando tú piensas que estás ya, que no puedes más, que se te acabaron las fuerzas, Él viene y sopla aliento de vida en ti. No importa el proceso que tú estés pasando, sencillamente Dios te pide que creas. Porque cuando le preguntaron al Mesías, ¿qué tenemos que hacer? Creen en mí, creen que yo fui enviado, creen en mí que soy el Hijo de Dios. Entonces la palabra no se equivoca, mis amados. Dios nos está diciendo, cree en Cristo, cree en mi palabra, en la que yo te doy, cree en la palabra, en esa que te la comas, que cada palabra que está ahí es porque yo la voy a cumplir. Si se le está dando los atributos de Dios para que lo conozcan, es para que entiendan en la inmutabilidad de Dios, es Dios que Él no puede cambiar, Él no puede mentir, Él no se retracta. Él no es un Dios que hoy dice una cosa y mañana dice la otra. Esos somos nosotros que somos inconstantes. Esos somos nosotros que decimos voy y no voy, vengo y no viene, toma y no te doy. No, así no es Dios. Dios cuando te dice te voy a dar, te da. Y te da en abundancia. Entonces, amén. Job 12:9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Job 12:10. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Lo que les comentaba ahora mismo. Job es un pasaje que a mí me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo el pasaje de Job.
Yo recuerdo que a mi Job antes me parecía tedioso. Yo empezaba a leer Job y lo pasaba. Esa conversación con los tres amigos yo la hallaba súper tediosa. Yo la corría hasta el final. Es decir, nunca leía Job. Y un día, una de las tantas veces que yo empecé a estudiar, a leer la palabra, yo veía que cada vez que abría la Biblia caía en Job. Y abría la Biblia en Job. Hasta que un día dije, voy a leer a Job, a ver qué dice. Y lo leí, me gustó tanto, me apasionó. ¿Por qué? Porque Job tuvo todo, se lo quitaron todo y aún así no maldijo a Dios. Yo estaba pasando en esos momentos por un proceso de enfermedad, donde cada vez que venía a la iglesia, venía a clamarle a Dios por mi enfermedad. Y yo veía que nuestra madre oraba y yo decía, cuando ella decía, cuenten hasta 3, el otro día estaba dando el testimonio, no recuerdo a quién, cuenten hasta 3 y hagan lo que no pueden hacer. Y yo hacía así, y yo decía, no, todavía no he sido sanada. Yo sabía. ¿Y a la otra? No he sido sanada todavía. Y yo empecé. Y Job me demostró que pasara lo que pasara, yo no tenía por qué apartarme del Señor. El Señor, si le placía, me iba a sanar. Si quería usarme en su obra, así como yo estaba en la condición que yo tenía, yo iba a ceder, yo iba a seguir, yo iba a estar con Él. Ya no me preocupa mi enfermedad, ya no me preocupa lo que tenga. Dios me va a sanar cuando Él entienda. Y si no, me voy con ella. Allá me van a sanar. Gloria sea al Señor. Pero yo entendí que el poder de sanar, el poder de todo está en la mano de Dios. Si Dios quiere, Dios nos sana. Si Dios quiere, Dios nos restaura. Pero tenemos que creerlo. Hay personas que no se sanan cuando piden por una enfermedad y se enojan con Dios y se van. Entonces Job en cierto momento me ministraba mucho. ¿Por qué? Porque Job le reclama. No le reclama a Dios, sino él empieza a maldecir su nacimiento y todas esas cosas que ustedes conocen, empieza a cuestionar. Y Dios, después que se cansó de oír a Job, porque yo incluso dije una barbaridad sobre lo que muchas veces cuando estamos en el mundo decimos sobre la fecha de nuestro nacimiento, sobre nuestros progenitores. Maldigo la hora en que taca. Ustedes conocen, para que me entiendan a lo que yo me refiero. Eso lo dije yo, lo que dijo Dios. Ojalá hubiese muerto antes de nacer. Y me ministraba, ¿por qué? Porque después que Job se cansó de requerir a Dios, que se cansó de maldecirse él mismo, Dios le dijo, espérate, Carlos, yo te voy a hablar. Yo te voy a hablar y tú me vas a responder. Pero cuando dice Job, yo te voy a hablar y tú me vas a responder, es como decir, yo te voy a responder, pero es una pregunta a ver si tú tienes valor de responderme. A ver, Dios te viene hablando, a ver si tú tienes el valor para responderle a Dios. A ver si tú tienes el valor de rezongarle a Dios, de decirle, ¿por qué tú no me has sanado? ¿Por qué tú no me has dado un esposo? ¿Por qué tú no me has dado economía? ¿Por qué? Si Dios dice que Él pone, a ver, ¿quién somos nosotros? Le dijo a Job, ¿acaso tú sabes dónde yo tengo guardadas las despensas de los hielos para el tiempo final? ¿Acaso tú le pones límites al mar? ¿Acaso tú le pones límite a la lluvia? ¿Acaso tú creaste al Leviatán? ¿Acaso tú lo puedes amansar como si fuera una mascota? ¿Acaso eres tú? Y le menciona a Dios, y Dios le dice a Job todo su grandeza y su poder. Hijo, yo supongo que Job tiene que haberse quedado callado. Entonces, cuando nosotros no estemos conformes, tirémonos a orar, a clamar, a leer la palabra y a declararla. No juzguemos al Señor, porque no estamos en condición de juzgar al Señor. Los ángeles, las creaciones, las potestades, las entidades, como dije al principio en Génesis, reconocían el poder que había en la palabra de Dios. Dios decía, hágase la luz, hágase la hierba, hágase las aguas, háganse la tierra, separa el día de las noches, y fue hecho. Todo se sometía a la voluntad del Señor. Nosotros nos queremos entonces más que las entidades, más que los ángeles, más que las potestades, porque a veces Dios dice, haz tal cosa, y somos desobedientes y no lo hacemos. Cuando nos creemos que somos, imagínense, más que un hermano que está carne con carne al lado, estamos cometiendo un sacrilegio para Dios. Imagínense creernos más que todas esas entidades y potestades que Dios creó. No sé si usted me entendió el trabalengua.
A veces nos creemos más que el hermanito que tenemos al lado, porque tengo mejor economía, porque hablo mejor, porque leo mejor, porque he visto mejor. Pero entonces cuando cuestionamos a Dios nos estamos creyendo más que las entidades y potestades. Y eso estoy seguro que a Dios no le agrada. No hagas que Dios venga, como le dijo a Job, le dijo, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres para cuestionarme? Tú puedes hacer un ser humano, tú puedes hacer la tierra, tú puedes hacer los animales, tú puedes ponerle límites al mar, tú puedes ponerle límites a la lluvia, no te creas cosas. Que cuando Dios diga, voy, Él va a venir. Y va a ser. Entonces uno de los pasajes más conocidos donde se evidencia la mano de Dios, el poder de la mano de Dios, es en Daniel 5:21. Cuando aparece la mano que escribe en la pared en el palacio de Belsasar. Se los voy a resumir por causa de tiempo. Este Belsasar es el hijo de Nabucodonosor. Este Belsasar está en una de sus fiestas, me imagino que son unas de esas fiestas por todo lo alto de la alta alcurnia, de la nobleza de aquella época. Imagínense 1000 personas, concubinas, reyes, príncipes, todos aquellos. Y él en su borrachera, en medio de su borrachera, se le ocurrió traer los utensilios que estaban de la casa de Dios, los trajo, se los mostró a todos como un trofeo, pero permitió que bebieran y que los profanaran y que tomaran vino y todas sus concubinas, sus mujeres, los príncipes que habían allí, todos en ese medio que había, permitió que profanaran los utensilios del Señor. Entonces Daniel 5:22 dice, entonces aparece una mano en la pared y escribe unas letras. Belsasar lo ve y queda atónito, desfallece, se pone blanco como el papel y desfallece. Y nadie de los que estaban allí, ni los adivinos que trajeron, pudieron decir qué decía aquella escritura en la pared. Pero la esposa habla de un tal Daniel que tenía un espíritu superior, que había estado con Nabucodonosor y que podía discernir lo que aquello quería decir. Mandan a buscar a Daniel y le dicen que le lea lo que está puesto en la pared. Daniel 5:22 le dice, él le dice a Daniel, a Belsasar, que su padre Nabucodonosor había sido un hombre que lo habían puesto por 7 años como las bestias por causa de su soberbia, y que él, Belsasar, su hijo, sabía esto, sin embargo no había sido humilde. No has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino en ellos. 5:24. Entonces, por todo esto que Belsasar había hecho, dice que Dios envió la mano que trazó la escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y quería decir que su reino había sido pesado, hallado falto, y que iba a ser entregado a los medos y a los persas. La mano de Dios en este caso significa que cuando Dios extiende su brazo, Dios extiende su mano, es porque lo que va a hacer no hay quien lo quite, no hay quien revoque. Cuando Dios hace así, no hay quien revoque lo que Dios está determinado a hacer. Dios puede extender la mano, yo lo veía en diferentes formas. Dios puede extender la mano así cuando te está llamando. Dios puede extender la mano así cuando te va a bendecir. Dios va a extender la mano así cuando te va a señalar o cuando quiere enviar juicio. Y Dios va a extender su mano así cuando ya te desechó y te va a echar fuera del reino. Entonces, nadie puede escapar de la bendición, pero nadie puede escapar tampoco de la ira de Dios. Nosotros, así mismo como Dios mueve la mano en diferentes acciones para señalar, nosotros también movemos la mano en diferentes acciones. Recuerden que nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Nosotros movemos nuestras manos así para pedir, así para adorar. ¿De qué forma? Así para clamar, para gemir.
¿De qué forma estás tú moviendo la mano? ¿Qué tú estás haciendo que provoques que la mano de Dios se mueva? Porque todo lo que yo quiero que usted entienda esta parte que le voy a hablar. Todo lo que nosotros hacemos provoca, todo lo que nosotros hacemos provoca que Dios mueva la mano a nuestro favor o en contra nuestra. Todo lo que hacemos provoca que Dios mueva la mano, tanto en misericordia como en ira. Las obras no van a determinar que nos salvemos, pero va a determinar que movamos el corazón de Dios a gracia, a misericordia, que derrame su poder sobre nosotros. Ahora, cada uno de nosotros se conoce. ¿Qué estamos haciendo para permitir o hacer que Dios mueva su mano? ¿De qué forma? Para que nos bendiga, para que nos llame, para que nos señale o para que nos eche fuera. Nos toca a nosotros examinarnos, ponernos en nuestra casa, pensar, porque cuando Dios declaró muerte sobre el rey Belsasar, no hubo nadie que revocara aquello. Porque Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Cuando Dios decide sobre cada uno de nosotros declarar muerte espiritual, desecharnos, enviarnos fuera de su reino, no va a haber quien cuestione eso. Entonces nos conviene comernos la palabra, nos conviene hacer obras para mover el corazón de Dios a misericordia, nos conviene clamar al Señor para que Él nos bendiga, para que Él extienda su mano de poder como le extendió sobre Israel en el desierto, para que extienda su mano de poder cuando alimentó a los 5,000, para que extienda su mano de poder y nos sane como sanó a tantos leprosos, a tantos cojos, a tantos ciegos, a tantos sordos. Nos conviene clamarle al Señor y creer en su palabra de que todo lo que Él haga, que todo lo que Él promete es sí y amén. Nadie puede escapar de la ira de Dios. Dice Amós 9:2, 3 y 4. Aunque cavasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Todo lo que hagamos va a ser retribuido. Si hacemos mal, no nos vamos a poder esconder del Señor. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Eso es para este tiempo, pero se aplica para este también. Y aunque se escondieran de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Este pasaje fue escrito en esa época con un propósito específico, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y hoy estamos claros en que no podemos escondernos de la ira de Dios, porque Dios todo lo ve, en su omnipresencia, todo lo ve, está en todo lugar, está viendo lo que hacemos, aún lo oculto. Nos metemos debajo de la cama, nos tapamos con 14 colchas y Dios va a ver lo que estamos haciendo debajo de la última colcha. Es decir, que no vamos a escapar de la vista del Señor. Nos conviene hacer las cosas bien hechas, porque dice que donde quiera que nos metamos, Él nos va a sacar. Y tenemos que entender como pueblo de Dios que no tenemos suerte, que es misericordia y favor divino. No creamos que lo que logramos es porque tenemos suerte. No tenemos suerte. Grábeselo como pueblo de Dios. Tenemos el favor y la misericordia de Dios donde quiera que vayamos, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los volvemos a cerrar, estamos caminando bajo la gracia y la misericordia de Dios. Santo es el Señor. Y la misericordia de Dios es otra de las manifestaciones de poder de Dios sobre la tierra. La misericordia de Dios es tan importante como los milagros que ocurrieron en el desierto. En este momento estamos atravesando momentos difíciles. La misericordia de Dios nos va a cubrir. La gracia de Dios nos va a cubrir. Tenemos que entender que el poder está en la palabra del Señor, que el poder está en la boca de Dios, que el poder está en la oración, que cuando cantamos, los cánticos que se dan en esta casa son bíblicos. Cuando usted cante con entendimiento, cante entendiendo que si yo pongo los enemigos debajo de mis pies, yo tengo que creerme que mis enemigos están debajo de mis pies. Que si yo canto
que tengo que alabar al Señor, yo tengo que alabar al Señor. Que si canto que su provisión viene del cielo, yo tengo que creer que la provisión viene del cielo. No es cantar por cantar, no es alabar ni decir aleluya por decir aleluya. Es decir aleluya porque yo creo que es al Dios Altísimo al quien yo estoy adorando. Que todos los atributos de Dios que nos están enseñando es para conocer al Dios que estamos sirviendo. Que todos esos atributos nos ayudan a saber que Dios está en todas partes, que Dios bendice a sus hijos, que Dios es misericordioso, pero que Dios también se levanta en ira contra aquellos que pecan contra Él. Entonces esta palabra es para que ustedes entiendan que todo el poder está en las manos del Señor, que se está manifestando su gloria en este tiempo, que su poder se va a manifestar en medio de este tiempo. Pero depende de nosotros si desatamos el poder para bien en nosotros o en ira de parte del Señor. Que no tenemos que esperar a que Dios escriba en la pared: te he pesado y te he hallado falto. La semana pasada lo dijeron en la palabra profética. Iglesia, te he pesado y te he hallado falto. Y sin embargo el rey Belsasar no está por todo esto. Pero Dios sí está. Y cuando Dios dice te voy a pesar y te he hallado falto, es porque te he hallado falto en la oración, te ha hallado falto en las obras de misericordia, te ha hallado falto en tu entrega, en tu búsqueda en los secretos, te ha hallado falto en tu humillación, te ha hallado falto en tantas áreas en tu vida. Entonces escanéate. Yo no puedo venir la semana que viene hallándome falto, Dios, en la misma área de mi vida que yo tengo problemas. Yo tengo que dejarme moldear. Cuando decimos Él es el alfarero, nosotros somos las vasijas, no lo diga por decirlo, porque Dios fue creado, Adán fue creado del polvo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Señor, provenimos de ese primer Adán. No somos vasijas, se ha dicho aquí somos vasijas, vasijas que muchas veces venimos a los caminos del Señor agrietadas. Cuando decimos que estamos agrietados es porque venimos confundidos, venimos dañados del mundo, venimos con ideas que a Dios no le agradan. Nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Entonces, como vasijas tenemos que dejarnos poner en la mano del alfarero y dejarnos moldear. Hay vasijas de honra. La porcelana, nosotros somos vasijas de barro, pero yo leí sobre la porcelana que la porcelana necesita varios toques de calor fuerte para ser usadas, para darle el brillo, el acabado, la durabilidad y el valor, porque la porcelana tiene un valor alto. Entonces nosotros como barros también tenemos ese valor. Y decir, Señor, si yo soy un vaso de porcelana, entonces méteme las veces que tú entiendas en el horno, pero que cuando tú me saques pulida, me saques limpia, me saques con brillo, me saques con valor. Amén. Me saques como una vasija para ser usada de honra. Pero la iglesia no ha entendido el poder de la palabra de Dios. Si Adulán va subiendo. La iglesia no ha entendido, no ha valorado el poder de la palabra de Dios. Y estamos siendo como aquel Israel que caminó con los milagros, caminó con la nube de gloria del Señor, vio aquellas manifestaciones tan hermosas y entonces hoy no queremos, estamos haciendo igual que ellos, renegando de la palabra del Señor. Entonces venimos a la iglesia, yo no me voy a cansar de repetirlo, porque Dios lo que quiere es que su pueblo se salve. Yo no hago nada con predicarle de vamos a tener abundancia, no, si yo no te predico que tú te puedes perder si no haces las cosas correctas como a Dios le agrada. Entonces a Dios lo que le agrada es que tú andes conforme a su voluntad. Si usted es tan amable y se va poniendo en pie. Santo eres, Señor. El altar está abierto. Todo aquel que quiera pasar al frente pueda sentirse libre en hacerlo. Santo eres, mi Rey. Entendamos que necesitamos de Dios para todo. Necesitamos de su Santo Espíritu. Necesitamos de su presencia. Necesitamos de estar en las manos del Señor. Vienen tiempos, estamos atravesando tiempos duros, pero van a venir tiempos peor aún. Pero sujetos de la mano de Dios,
Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viva esa palabra y crea esa palabra. ¿Por qué? Porque estando en el mundo nos desesperamos. Nosotros los hijos de Dios no podemos desesperarnos como se desespera el mundo. Nosotros los hijos de Dios vamos a tener situaciones, pero vamos a tener un Dios poderoso que nos va a responder y nos va a clamar en cada momento de nuestras necesidades. No hay justo desamparado y su simiente que mendigue pan. Nos podríamos pasar la mañana entera reclamando cada promesa del Señor. Pero Dios quiere que usted vaya a su casa, que usted dedique un tiempo para el Señor, a escudriñar su palabra. Dios quiere que usted vaya sobre sus rodillas a clamar desesperadamente por Dios, a gemir por aquellos que están perdidos, a gemir por su necesidad, a gemir por lo que usted le aqueja, por su familia, por su vecino. No clamar solamente por usted. Dios quiere que usted vaya en humillación, que usted vaya reconociendo que es el poder de Dios manifestado en la tierra lo que lo sostiene, lo que lo tiene en pie. Que cuando usted se siente enfermo, vaya a sus rodillas. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores lo puede sanar, porque su poder está en su mano, su poder está en su boca. Solo basta que Dios quiera hacer la obra para que Él diga, hágase y sea hecha. Usted lo que tiene que poner todos sus planes, sus proyectos, su enfermedad, su problema, toda duda, toda inquietud, póngala en los pies del Señor. Y Él en su infinita misericordia va a responder conforme a su tiempo. Santo eres, Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Presencia, y sé de tu presencia, la quiero, hambre de tu presencia, y sé de tu presencia, la quiero, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, gracias por tu amor sobre nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por ese pueblo que ha venido a buscar de ti, Señor. Manifiesta tu poder en medio de tu congregación. Manifiesta tu poder en medio de cada enfermo. Manifiesta tu poder en medio de cada incrédulo, Señor. Manifiesta tu poder, Señor, aún aquellos que no te conocen, aún aquellos que están a lo lejos escuchando el sonido de esta alabanza, de esta adoración, Señor. Manifiesta tu poder. Aún los que estén renegando de ti, manifiesta tu poder. Ten misericordia, Señor. No abandones a tu pueblo. Y que cuando tu brazo se extienda en misericordia. Que cuando tu brazo se extienda en bendición, Señor, sobre tu pueblo. Mira cada corazón, Señor. Mira cada espíritu, Padre Santo. Y ven llenando y ven habilitando, Padre. Llénanos, Dios mío, con una habilitación, Señor, especial. Encuentro sobrenatural. Gracias, Señor, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Padre, no somos nada sin por ti, Señor. Espíritu Santo de Dios. Si tú no vienes, no podemos hacer la obra, Padre. Si tú no vienes y tocas a tus hijos, nadie puede convencer. Si tú no vienes, Espíritu Santo de Dios, nadie puede entender tu palabra. Cada vez que vengamos, Señor, a tu templo, que estemos sobre nuestras rodillas en lo secreto, Espíritu Santo de Dios, ven sobre tus hijos, Señor, abriendo sus ojos, abriendo su entendimiento en el nombre de Cristo. Si tú no vienes, Señor,
deseo. No vamos a salir de aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Como cuando Jacob peleó con el ángel, Padre. No nos queremos ir de aquí si tú no nos bendices. Descoyunta nuestro muslo, descoyunta nuestra cadera, Señor. Pero no nos vamos de aquí si tú no nos bendices. Necesitamos ser bendecidos por ti. Espíritu Santo de Dios, clamamos a ti con toda la fuerza de nuestro corazón. Iglesia, te dijeron esta mañana que estás dormida. Abre tu boca y empieza a pelear tu bendición. No te quedes parado. Pelea tu bendición. Abre tu boca y conéctate con el cielo, porque Dios te va a bendecir esta mañana. De que deja que el ángel descoyunte tu cadera y tu muslo, pero pelea tu bendición. Arrebátala en los cielos. La respuesta que estás esperando, arrebátala en el nombre de Jesús. Si tienes enfermedad, arrebátala en el nombre de Jesús, la sanidad. Pero no te quedes callado, porque pedimos y pedimos mal. Y cuando se nos da la oportunidad, de pedir, nos quedamos callados. Cuando se nos da la oportunidad de conectarnos con el cielo en este pequeño periodo de tiempo, nos quedamos callados. Espíritu Santo de Dios, ten misericordia. Derrama tu nube de gloria, aquella que pusiste sobre el tabernáculo en el desierto. Padre, en el nombre de Cristo, clamamos con toda la fuerza de nuestro corazón. Derrama tu misericordia. Derrama tu Espíritu Santo, ese que ha venido caminando con nosotros desde el Pentecostés. Que venga y toque cada corazón, que toque cada fibra de nuestro ser, cada músculo que esté dormido, cada corazón que esté, Dios mío, contrito por el enemigo, Señor. Que lo contriste, Señor, pero por tu Santo Espíritu. Quita toda tristeza, toda apatía, toda angustia, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, todo espíritu de suicidio, en el nombre de Jesús. Que vengas tú quitando todo poder que el enemigo ha puesto sobre ellos para debilitarlo. Que vengas tú restaurando como el alfarero perfecto. Que vengas tú como el médico divino. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos, Señor, en esta mañana. Que tu presencia camine en medio nuestro. Envía ángeles ministradores, Señor, que se pasen en medio nuestro. Ven cambiando, Dios mío, nuestro ser tripartito. Ven redarguyendo, Señor, todo error, todo que hayamos hecho que no sea conforme a tu voluntad. Si hemos pecado contra ti, Señor, perdónanos. No tengas en cuenta nuestros errores y nuestras iniquidades. Pedimos perdón, Señor, por nosotros, por este pueblo. Pedimos perdón por la nación. Que tu mano de poder se extienda en bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Cristo. Hambre de tu presencia y sed de tu presencia, la quiero. Que tu presencia esté en medio nuestro, Señor. Que tu presencia venga y fluya como un manantial en medio nuestro. Que tu presencia lo inunde todo. Que tu gloria lo inunde todo. Así como tu gloria cubría la tierra, que tu gloria lo inunde todo. Que tu gloria lo abarque todo, Señor. Que tu gloria lo abarque todo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu lo abarque todo, Padre. No dejes un alma, Señor, que no sea bendecida por ti. No dejes un alma, Señor, que tú no le ministres. Y que si tiene que arrepentirse, Padre, lo haga. No la dejes salir de aquí, Señor. Pero que salgan bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Santo Espíritu de Dios. Santo, santo, santo. Santo es tu nombre, Señor. Nadie se compara a ti. Nadie se compara a ti, Señor. A ti es al Dios que servimos, Jehová de los ejércitos, Señor. Nadie se compara a ti, Señor. Nadie se compara a ti, Señor. Gracias porque podemos contar contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, El Padre busca adoradores. Eres, Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. El
Santo, santo, santo eres, Señor. En el nombre de Cristo. Envuélvenos en la nube de tu presencia, Señor. Envuélvenos en la nube de tu presencia. Envuélvenos en esa atmósfera de adoración, Señor. Envuélvenos en esa atmósfera de adoración, Señor. Envuélvenos, Padre, en el nombre de Cristo, para que reconozcamos con nuestra voz que tú eres el Dios Todopoderoso. Envuélvenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tócanos, Señor, tócanos con tu diestra de poder. Sosténnos, sopla aliento de vida sobre nosotros, Señor. Si no sabemos adorarte, enséñanos, Señor. Enséñanos a adorar en espíritu y en verdad. Enséñanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, aún a los que están sirviendo, Señor, muévete sobre ellos con poder, Señor. El servicio, Señor, es lo que tú instituiste y es lo que te agrada. Aún los que están sirviendo, en el nombre de Jesús, que la nube de gloria de Jehová se pose sobre cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que el Padre busca, queremos ser aquellos que el Padre busca, queremos ser aquellos que el Padre busca. Busque adorar al Señor. Busque adorar al Señor. El Padre busca. Busque estar entre aquellos que el Padre busca. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Adorador, que te adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Santo eres, Señor. Trae paz sobre tu pueblo. Trae paz sobre tu pueblo. Trae paz sobre tu pueblo, Señor. Trae paz, Señor. Ven llenando cada una de las lámparas que están aquí. Ven quitando toda aspereza. Ven quitando, amado Rey, lo que les impide acercarse a tu presencia. Ven quitando toda sandalia del mundo que traemos, que impide que nos acerquemos a tu presencia. Ven santificando nuestro cuerpo, Señor, para ser aceptables delante de ti. Ven limpiándonos, Señor, para que nuestra oración no sea abominable a tus oídos. Que cuando abramos nuestra boca, Señor, te complazca oírnos, porque te agrada el sonido de nuestra voz. Hagamos, Dios mío, obras para poder mover tu mano en misericordia. Que todo aquello que hemos hecho hasta hoy, que no te ha agradado, sea olvidado por ti. Que caminemos, Señor, conforme a un nuevo hombre, a un nuevo pacto. Que no pisoteemos la gracia, Señor. Pon entendimiento y revelación en tus hijos. Pon sabiduría y prudencia en tus hijos. Pon amor en tus hijos. Pon compromiso, Señor. Seamos entendidos como la tribu de Isaacar. Seamos entendidos en estos tiempos que estamos viviendo, Padre. Porque nos es necesario saber que tu venida está cerca. No nos importa cuándo, Señor, solo tú lo sabes. Lo que nos interesa es que estemos listos para cuando tú vengas. Te rogamos, Señor, que seamos santificados, que seamos limpios por ti, por tu mano de poder. Que tu gracia se manifieste en medio de tu pueblo. Que tu gracia los acompañe donde quieras que vaya. Te bendecimos, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te mire con agrado. Que el Señor te bendiga donde quiera que vayas. Que el Señor te haga luz en medio de las tinieblas. Que el Señor te haga sal para que sazones todo lugar donde vayas.
que te ponga la palabra mansa y dulce en la boca, que quite toda rebeldía, toda prepotencia y te ponga humildad en el corazón, que te ponga amor donde hay tristeza, donde hay odio, donde hay cosas arraigadas, raíz de tristeza y de amargura en tu corazón. Quita, Señor, y pon un corazón dulce, pon un corazón entendido en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, amado Rey, que todas y cada una de las palabras que han sido declaradas vengan sobre tus hijos. Que ponga, Dios mío, entendimiento en ellos para que la puedan recibir. Y aún aquellos que no saben cómo arrebatar la bendición, Señor, por misericordia, Dios mío, muéstrale, enséñales a arrebatarla en el nombre de Cristo. Te damos las gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos las gracias porque tu presencia está en este lugar, porque has estado en este lugar, Señor, porque te has complacido con tus hijos, Señor. Te ruego, Dios mío, que nos acompañes a nuestros hogares bajo la diestra de tu poder. Que quites todo ataque que el enemigo pudiera enviar sobre nosotros. Que limpies nuestra senda, nuestro camino. Que quites todo obstáculo, toda piedra de tropiezo. Que canceles todo accidente e incidente. Que canceles todo lo que el enemigo pudiera idear sobre la noche en contra nuestra. Que nos hagas caminar en medio de luz y nos alejes de las tinieblas. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu poder, por tu gloria. Y te decimos amén y amén.